Está también una representación de los mediadores de convivencia de la Gobernación del Valle del Cauca. Está el área de enfermería del PIB Municipal 2024 y quien les habla es Dani Lorena Loaiza García. Soy la psicóloga y coordinadora del Plan de Intervenciones Colectivas PIB Municipal 2024. Damos inicio a este evento tan importante en el marco y conmemoración del Día Mundial contra el VIH-Sida. Esperamos que sea de mucho agrado para ustedes, que aprendan mucho, que conozcan mucho sobre el VIH y que podamos resolver también dudas o inquietudes que tenemos con nuestros expertos el día de hoy. Bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Doctora, bienvenida. Muy buenos días. Soy Daniela García López, médico general de familia, capacitada y entrenada en atención integral de VIH, en introducción voluntaria del embarazo y métodos anticonceptivos. El día de hoy vamos a hablar sobre el VIH. Para empezar, quisiera hablarles un poquito sobre quién es Profamilia, quiénes somos. Profamilia es una organización privada sin ánimo de lucro, en donde hace muchísimos años se buscaba la manera de llegar a muchas personas que en el momento, en esa época, era, digamos, la situación muy diferente a la actualidad, donde era muy permeado por la discriminación, por también la vergüenza, por el tabú al uso de los métodos anticonceptivos. Profamilia tuvo la gran idea de crear una nuestra organización que es la bandera verde. Entonces, a través de esta manera lográbamos que las mujeres nos encontraran y pudieran tener opciones para su uso de métodos anticonceptivos. Así pues, la organización se encarga de defender los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Nosotros tenemos 5 líneas estratégicas con las cuales se desarrolla la organización. Para empezar, como IPS, somos la IPS privada con mayor cobertura para los métodos anticonceptivos y de esa manera tenemos una cobertura nacional en las cuales nos encontramos en 52 clínicas distribuidas en 20 departamentos. Allí pues el usuario, el paciente, la paciente puede encontrar en nosotros una atención segura, cercana y sin discriminación. Tenemos entonces también otra línea estratégica que es Pharma. En Pharma nosotros contamos con un amplio portafolio en los cuales tenemos los métodos anticonceptivos, las pruebas de embarazo, preservativos, lubricantes, copas menstruales, entre otros. Otra línea de estrategia es Educa. Sabemos que para lograr un mejor futuro es a través de la educación, así que a través de nuestros servicios de salud amigable llegamos hasta adolescentes, jóvenes y adultos. En la parte de línea de estrategia de incidencia tenemos personal que se encarga de apoyarnos en la toma de decisiones en la política pública para evitar el retroceso que hemos logrado. Y asimismo también tenemos una quinta línea de estrategia que se llama investigación para apoyar la toma de decisiones ante el Ministerio de Salud. Dentro de nuestra cobertura nacional, entonces llegamos a muchísimas millones de personas a través de intramural, extramural, contamos con unidades móviles y con telemedicina. Entonces ahorita vamos a empezar a hablar sobre el VIH. Para empezar quisiera hablarles entonces sobre aspectos biológicos. También vamos a tratar la historia de la epidemia, epidemiología actual, las formas en cómo se transmite el virus inmunodeficiencia humana, cuáles son los antirretrovirales y qué es la prevención combinada. Asimismo, al final de la conferencia vamos a aclarar algunas dudas y algunos mitos. Entonces, para empezar, el virus del VIH pertenece al género lentivirus de la familia Retroviridale. Este género del lentivirus es porque su periodo de incubación es demasiado largo y demasiado lento. Sabemos entonces que el virus pasó a los seres humanos por zoonosis y podemos encontrar que hay dos tipos de virus, el virus del VIH tipo 1 y VIH tipo 2. El VIH tipo 1 es el que se encuentra en
es la transcriptasa inversa, tenemos la moradita que es la proteasa y la verde que es la integrasa. Alrededor de ellas la forma una cápside y tenemos en la parte externa del virus unas glucoproteínas que también nos van a participar en el tratamiento antirretroviral, las glucoproteínas 41 y las 120. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona tiene contacto con el virus? Lo que sucede es que llega hasta el torrente sanguíneo y el virus va a infectar lo que es las células CD4 o los linfocitos y este se va a pegar a través de unos receptores, se pegan, se fijan, ¿sí? Y después de que se fijan, toda la parte del material genético ingresa hasta la célula huésped. Allí, a través de esas enzimas que les mencionaba inicialmente, por medio de la misma transcriptasa que tiene el virus, transforma esa cadena de ARN en ADN y posteriormente todo ese material genético que tiene ese virus va a ingresar al núcleo de la célula. Allí entonces, a través de la integrasa, que es otra de las enzimas que tiene el virus, va a integrarse con el ADN de la célula huésped. Y allí puede suceder dos situaciones. Una, puede que quede de forma latente, es decir, puede que quede allí el virus, o puede que se empiece a replicar. Entonces, si se empieza ya a multiplicar, sale el virus a infectar a otras células huésped y a través de la proteasa, que es la última enzima que tiene, entonces esa cadena doble que tiene de ADN se empieza a dividir en cadenas sencillas y así el virus se hace muchísimo más virulento. Entonces, un poquito de la historia de la pandemia. En 1981 se encontraron muchos pacientes que estaban infectados por Pneumocystis carinii, ahorita actualmente llamado Pneumocystis jirovecii. Inicialmente se encontró en una población que eran homosexuales. Se pensaba que de pronto por las prácticas de esta población solamente ocurría en ese tipo de pacientes. Posteriormente se dieron cuenta que también fueron llegando pacientes infectados que utilizaban drogas inyectables o mujeres embarazadas o los hijos de estas mujeres. Más adelante también vieron que también llegaban pacientes que tenían infecciones oportunistas, como por ejemplo citomegalovirus o candidiasis. Esto generó un impacto social muy grande en esta época. Muchas investigaciones, muchos grupos de investigaciones pues querían saber qué era lo que estaba sucediendo, a qué se estaban enfrentando, así que es en 1983 cuando se da el descubrimiento del virus a través del Instituto Pasteur. Aquí podemos ver en la foto donde la doctora François, ella en compañía del doctor Elko, entonces ellos dos van a descubrir el virus y a través de la Universidad de Maryland envían entonces las muestras en donde ya el doctor Gallo lo que hace es que se considera como el padre del VIH, nos va a hacer el descubrimiento, ¿sí? Aquí en esta foto podemos ver que ellos reciben el premio Nobel en el 2008. Se encuentran también allí con el doctor que se encarga del descubrimiento del virus del papiloma humano causante como cáncer de cuello uterino, el doctor Hauser. En 1985 entonces ya se encuentra que la ELISA, que es la prueba de tamizaje, empieza entonces a utilizarse como la prueba diagnóstica del virus de inmunodeficiencia humana. En 1987, 6 años después de esta infección, sale, digamos, como a la luz el primer antirretroviral, que es la acidobudina. La acidobudina ya estaba en desuso porque en 1964 fue muy utilizada para tratar diferentes tipos de cáncer. Y debido a sus efectos secundarios, entonces la acidobudina, digamos que fue
pues ya un paciente que estaba como suprimido, que tuviera, digamos, también ese tipo de efectos secundarios, pues eso era una muerte temprana. Así que empezaron a notar que con la oxazibudina como inmunoterapia, pues rápidamente el virus empezó a multiplicarse, a mutar y a hacer resistencia a ese medicamento. Y es hasta 1996 donde la Organización de las Naciones Unidas forma UNOCIDA para formar lineamientos en contra del VIH. En el 2012 se crea el medicamento PrEP, que ahorita más adelante vamos a hablar sobre el medicamento preexposición al VIH. Y en Europa es utilizado a partir del 2016. Entonces, este es un pequeño sorteo. ¿Cuántas personas en el mundo creen ustedes que han sido diagnosticados con VIH desde que comenzó la pandemia? Entonces, en la epidemiología nos dice que desde que empezó la pandemia han sido diagnosticados 85.6 millones de personas, de las cuales 40.4 millones han fallecido, han muerto de SIDA. Este es un documento que salió hace muy poco, hace 2 meses, en los cuales la UNOCIDA nos informa las estadísticas hasta el año de diciembre de 2023. Aquí ellos le ponen como la urgencia de la hora, ¿sí? En este documento contamos con estadísticas actuales, en donde 39.9 millones de personas en todo el mundo vivían con el VIH hasta diciembre del 2023, de las cuales 38.6 millones son pacientes menores de 15 años y 1.4 millones son niños menores de 14 años. En el 2023, 1.3 millones de personas se infectaron de este virus, son pacientes nuevos, y pues lejos de la estadística que ellos propusieron, bajar la mortalidad a menos de 200.000, en el 2023 se evidenció 630.000 muertes por SIDA, ¿sí? Esto significa que alguien murió por SIDA cada 1 minuto. Entonces la prevalencia a nivel mundial es de 0.8%, siendo el país que más prevalencia tiene es un país en el sur de África que se llama Suazilandia. En Suazilandia, el 30% de la población de Suazilandia tiene VIH. Tenemos otra prevalencia mucho más baja que son los países como China y como Japón, en donde ellos manejan una prevalencia de lo que es el 0.1%. Y pues desafortunadamente en la parte superior que vemos a Rusia, allá la homosexualidad ya es castigada, y pues eso vemos que es una gran limitante para que estas personas, este grupo de población clave, puedan acceder a ese tipo de servicios. Ellos tienen una incidencia bastante alta del 1 al 5%. En Colombia tenemos una prevalencia del 0.3%, sin embargo, pues ahorita vamos a ver una gráfica en donde esa incidencia, a pesar de que esa prevalencia, a pesar de que comparado con otras regiones es mucho más baja, seguimos en constante aumento. La población clave. La Organización Mundial de la Salud nos habla de una población que es clave. ¿Eso qué significa? Significa de personas que tienen más susceptibilidad a adquirir contraer el virus del VIH. Las personas trans con un 9.2%, los hombres que tienen sexo con hombres un 7.7%, las personas que utilizan drogas inyectadas un 5%, los trabajadores o las trabajadoras sexuales un 3%. Tenemos entonces aquí esta gráfica que nos la da la cuenca de alto costo. Hasta el año 2023 en Colombia 166.496 personas tenían VIH, y podemos notar que a pesar de que nuestra prevalencia es baja, seguimos en aumento. Del 2022 al 2023 más de 15.000 casos nuevos se reportaron en
cuáles son esos factores que de pronto han ocasionado una limitación para lograr estas metas de la ONU-SIDA. Lo primero es el acceso limitado a los servicios de salud en la población migrante. Todavía, a pesar de que existen muchas políticas para evitar la discriminación, todavía continuamos con esto. La falta de articulación de planes, programas y proyectos relacionados con VIH. También el acceso limitado a muchas personas pues no pueden acceder a la parte de la prevención con la PrEP y tampoco al acceso a los preservativos, y la falta de estructura sanitaria en áreas rurales. Pues, si bien encontramos más en áreas urbanas, esto es todas estas son factores que nos desafían en el sistema de salud colombiano. Bueno, entonces, ¿cómo se transmite el virus? Entonces, el virus, para empezar, pues cabe señalar que con solo el contacto con la piel no se va a transmitir. Él necesita de transmitirse a través de fluidos, ya sea fluidos semen, sangre, líquido preeyaculatorio, leche materna. A través de eso es que se va a transmitir. La vía sexual es el 98% de los casos por los cuales se transmite este virus, ¿sí? Y se hace a través de relaciones que son penetrativas, ya sea vaginales, orales o anales. Tenemos también la vía sanguínea o la vía parenteral, que ese también es un porcentaje de 1.4% de los casos, en donde aquí podemos encontrar los pacientes que se contagiaron, ya sea por la ocupación, por un riesgo biológico que hubo, o por el uso de jeringas, cuchillas que estaban infectadas, también lugares en donde la persona se hizo algún piercing, tatuaje que estaba contaminado por el virus. Por la vía perinatal, la transmisión materno-infantil, entonces encontramos que se puede dar por tres causas, ¿sí? Ya sea durante el embarazo, el parto o la lactancia. Entonces, durante el embarazo, más que todo lo vemos en las mujeres que tienen una carga viral alta, es decir, en las mujeres que de pronto tienen una concentración alta del virus. En el momento del parto, digamos que en la vía perinatal, este es el que más se puede reportar, y es cuando están los fluidos de la madre en contacto con el bebé. Y en la lactancia, a través de la leche materna, o también cuando hay
Entonces ahorita vamos a hablar un poquito de cuáles son los antirretrovirales. Los antirretrovirales son medicamentos que evitan la multiplicación del virus. Inicialmente se crearon los inhibidores de la transcriptasa inversa y aquí está la solubilina, que estábamos hablando ahorita. Posteriormente se crearon los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleósidos, luego los inhibidores de la proteasa. Cuando se crean los inhibidores de la proteasa, que eso es en 1996, ya empieza entonces a disminuir ese pico de esa pandemia y se dieron cuenta que definitivamente el tratamiento para tratar a una persona con VIH era con un tratamiento que se llama DARPA, ¿sí? Ese tratamiento es una politerapia, es decir, se necesita de al menos 3 clases de medicamentos para que el virus no mute y no genere resistencia. Tenemos entonces también pues, otros antirretrovirales que actúan a nivel molecular del VIH. Continuando entonces, la ONU-SIDA propuso en el 2015 una estrategia para lograr esas metas, disminuir esas muertes en menos de 200.000 casos a través de la prevención combinada. En Colombia, esta prevención combinada la tomamos a partir del 2019. Entonces contamos con que a nivel de biomédico se espera que entonces las personas puedan acceder fácilmente al uso de preservativos, tamizaje de VIH, antirretrovirales para todos, evitar la transmisión vertical, por eso es muy importante que las mujeres embarazadas inicien sus controles prenatales antes de las 10 semanas de gestación, el uso de PrEP, el uso de PEP, circuncisión masculina voluntaria. Se ha evidenciado que alrededor del 30% de los hombres que no son circuncidados tienen mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH. Programas para control de agujas y jeringas. A nivel estructural, entonces también pues, evitar la criminalización de la transmisión y de los grupos de población clave, el abordaje del género, leyes que sigan pues protegiendo estos derechos y la intervención para evitar estos estigmas sociales. A nivel comportamental, entonces encontramos el asesoramiento sobre la reducción del riesgo, la educación sexual integral, los programas entre pares y las campañas de marketing social. Bueno, entonces aquí yo les quería hacer una pausa. En esa pausa quiero invitarlos a nuestro stand. Allí les vamos a entregar unas cositas que les hemos traído para que ustedes también se pongan los listones contra el VIH, ¿sí? Contra la lucha del VIH, entonces contra el VIH. Entonces los invitamos a pasar aquí a nuestro stand. Usted le puede ir colocando al otro muchacho, ¿no? Sí, gracias. Bueno, con mucho gusto. Acá puedes pasar. ¿Quién sabe cuándo se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA? El 1 de diciembre. Así es, el 1 de diciembre. Entonces, ayer se conmemoró
Y así fue. Durante 12 meses entonces se le hizo seguimiento a estas personas y se logró entonces evidenciar que 0%, cero de las personas que los 546 no presentaron una seroconversión. Solamente hubo 2 casos de personas que ya ingresaron con el virus. Y pues eso fue evidenciado en las pruebas de tamizaje que se le hicieron al mes a estas personas, en las cuales pues se vio que estas personas en el momento en el que ingresaron al programa ya se encontraban en una fase latente. De esas 546 personas, ninguno manifestó algún efecto secundario. Y entonces Profamilia, junto a CIE Salud y en colaboración con organizaciones internacionales, logró que el Ministerio de Salud pusiera el PrEP en el POS, en el programa del gobierno. A diferencia del PrEP utilizado en otras regiones, se evidenció de que la incidencia de otras infecciones de transmisión sexual pasara de un 21% a un 11%. Entonces, ¿cómo se reglamenta la PrEP? A partir del 2019, entonces, se crea la estrategia combinada del VIH que fue adoptada en Colombia. En el 2019 y en el 2021 pues, se realiza el piloto PrEP y con los resultados entonces sale la resolución 2292 del 2021. Posteriormente se crea el decreto 1599 del 2022 y a partir del 2023 ya contamos con lineamientos para la implementación del PrEP en Colombia. Entonces, ¿cuáles son esos criterios de elegibilidad? Ser mayor de 18 años, mujeres y hombres pueden participar, tener múltiples parejas sexuales o que en algún momento haya tenido alguna IDS o de forma reiterativa o que haya tenido que consumir de pronto la profilaxis de exposición en los últimos 6 meses y contar con un resultado que sea no reactivo. Asimismo, cualquier persona que de pronto considere que se encuentre en riesgo, basta solo con eso para participar, para tener el programa de PrEP. ¿Cuáles no pueden ser los pacientes que pueden tomar entonces el PrEP? Pacientes que ya tienen diagnóstico confirmado con VIH, porque sus pacientes se ha notado que si toman el PrEP, pues pueden lograr una mutación, como vimos ahora, los tratamientos, cuando ya es tratamiento para tratar el VIH, pues notamos que debe de ser una politerapia, no una biterapia como se trata en PrEP. Pacientes que se nieguen a realizar la prueba de VIH, constantemente vamos a ver cómo es el seguimiento que se le hace a estos pacientes y por lo tanto, pues si se niegan o no a su consentimiento, pues no pueden tomar la PrEP. Signos o síntomas de infección aguda de VIH o tener alguna alergia al medicamento. Entonces, en Colombia utilizamos la PrEP, que es tenofovir combinado con emtricitabina. En diferentes partes del mundo podemos encontrar también la monoterapia o tenofovir combinado con la miomidina. Sin embargo, en la monoterapia solamente los estudios están realizados con mujeres y hombres heterosexuales. En la terapia combinada sí encontramos mujeres, hombres que tienen sexo con mujeres, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres también. Y la terapia que es tenofovir combinado con la miomidina, en este caso sus pacientes pues no hay tantos ensayos, pues los estudios son muy limitados. Por eso en Colombia utilizamos tenofovir con emtricitabina. Entonces, ¿cuál es la ruta de atención? ¿O cuál es nuestro programa de Profamilia? Nosotros tenemos al paciente que está interesado, se llena la encuesta. Esos pacientes entonces tienen una cita de ingreso. Esta primera cita o ese primer contacto se hace con el personal de enfermería. Con el personal de enfermería entonces se le da se le toman entonces las pruebas rápidas de VIH, pruebas rápidas de sífilis, de hepatitis C, se indaga sobre sus antecedentes de vacunación y asimismo si
si el paciente es candidato, pues se le entrega la PrEP. Luego se cita a una cita de control al mes en donde el paciente ya trae como su experiencia, nos comenta si ha tenido algún efecto secundario, nos trae entonces el resultado de la creatinina para mirar su función renal, que es muy importante. Con el seguimiento se hace este examen cada 6 meses y pues nos va a servir como comparativo para mirar su función renal en el seguimiento que se realiza. Aquí entonces miramos la adherencia del tratamiento y nuevamente necesita el paciente a los 3 meses. A los 3 meses nuevamente el paciente viene con pruebas rápidas, otra vez entonces se evalúan los efectos secundarios y se le entrega nuevamente el medicamento por otros 3 meses. A los 6 meses entonces nuevamente el paciente debe de tener una función renal para mirar entonces su estado de creatinina, mirar si de pronto ha tenido algún síntoma de enfermedad de transmisión sexual, cuál es su adherencia. Nuevamente el paciente se cita a los 9 meses, donde otra vez se repite toda esta rutina y ya a los 12 meses se evalúa si el paciente desea continuar, si quiere hacer ya el cierre del caso o si definitivamente quiere continuar con el tratamiento de PrEP. Entonces, en la prueba oral, que es la que utilizamos aquí en Colombia, la OMS ha dividido en 2 grupos. Tenemos un grupo que es las mujeres que son cis y transgénero y los hombres que tienen relaciones sexuales con mujeres. Tenemos un segundo grupo que son los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Entonces, en el primer grupo, los pacientes deben de tomar todos los días el Covirem, que es el medicamento que formulamos en la PrEP. El paciente que
Ahorita entonces vamos a hablar sobre la prueba del VIH, ¿sí? Porque es importante hacer la prueba, digamos que es una responsabilidad de cada uno de nosotros para apoyar y ponerle el fin algún día a esta pandemia. ¿Dónde puedo hacer la prueba del VIH? Entonces se puede hacer en cualquier lugar, se puede hacer digamos, en hospitales, en centros de salud, nosotros en la familia también lo realizamos. ¿Cuánto dura la prueba? De 1 a 20 minutos, es una prueba rápida, es al 1 minuto, a los 2 minutos ya se conoce el resultado. ¿Quién me hará la prueba? El personal calificado, entrenado, capacitado para la realización de esta. Debo responder muchas preguntas, no simplemente se llena un consentimiento, que es importante en la recopilación de los datos, y una vez pues, se acepta ese consentimiento, se le puede tomar la prueba. ¿Cuál es el momento ideal? Entonces, pues hoy es el momento ideal para que ustedes hoy se la realicen. ¿Y cuáles son los resultados? Entonces, no reactivo, pues no ha tenido, no se han desarrollado anticuerpos contra el virus, o reactiva, pues en ese caso toca confirmar si realmente la persona tiene VIH con una prueba confirmatoria. ¿Es posible a simple vista saber si alguien vive con VIH? No, eso no es posible. Digamos que todas las personas que tienen VIH se comportan igual pues, como todos nosotros, entonces no es posible, digamos, como identificar a simple vista, solamente con las pruebas de tamizar. Ahora, pues digamos que si se identifica en fases tempranas, es posible que esta persona pueda mejorar su calidad de vida y su esperanza de vida, por lo tanto, pues digamos que si es adherente al tratamiento, se puede vivir con el VIH. Si en algún momento los pacientes pueden suspender los antirretrovirales, entonces pues no se aconseja, esto es un medicamento que es de por vida, ¿sí? Que inclusive suspenderlos puede generar resistencia para luego cuando se vuelvan a iniciar. Y algunos mitos también que las personas puedan tener es que si en la primera relación sexual pues no hay riesgo y en cualquier momento se puede contraer este virus. Otro dato importante para aclarar es que los medicamentos antirretrovirales de la PrEP no tienen una función anticonceptiva. En algunas páginas de Google ustedes pueden encontrar que se habla de la PrEP como si fuera un método anticonceptivo y eso no es cierto. Y tampoco previene otras enfermedades que no sean el VIH, otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces es muy importante que a pesar de que el paciente tome la PrEP, pues de todas maneras el uso del preservativo sigue siendo relevante. Y otro dato importante que a veces los pacientes se preocupan y es que si de pronto están tomando anticonceptivos, se ha demostrado que pues eso no baja la eficacia de este método anticonceptivo. ¿Tienen de pronto alguna duda? Pues, no sé, quiero preguntar. Digamos que cuando empezó el tema del VIH en 1981, bueno, mucha gente se moría y nadie sabía por qué. A hoy día se mermó el contagio del VIH a pesar de las promociones y todas estas cosas, o continúa esa Sí, señor, o sea, a estadística pesar de encontrada. que se ha podido disminuir bastante, ¿sí? Porque ya digamos que están los medicamentos, esas 10 clases de medicamentos antirretrovirales, de todas maneras, los casos siguen en aumento, ¿sí? Siguen en aumento, entonces como podemos ver en esta gráfica, pues cada año aumentan los casos. Y dos, anteriormente cuando no existía esos moría mucha gente. Ahora con los pienso que muere menos gente, porque yo conozco a un amigo que lleva 20 años con el SIDA y ahí está. Luego ya el SIDA no es tan mortal como era antes, gracias a los ¿o qué? Lo que pasa es que la terapia PrEP es para las personas que no es que ya tengan